Muy bien, pues vamos a buscar, por favor, Lucas capítulo número 18. Lucas capítulo número 18. Leeremos una porción. Estamos estudiando enseñanzas del Señor Jesucristo en cuanto a la oración. La semana anterior estuvimos estudiando y viendo la necesidad de orar y no desmayar. Estuvimos viendo ahí los primeros versículos del capítulo 18 y vimos esa parábola de la viuda y el juez injusto y cómo Jesucristo nos enseña esa necesidad. Y enfatizo la palabra necesidad. El Todopoderoso dice y enseña que la oración es una necesidad. Si el Todopoderoso dice que la oración es una necesidad y Él cuando estaba en la tierra es un ejemplo de oración que oraba constantemente, cuán importante debe ser para nosotros la oración. Pero ahora continúa con el tema y nos va a narrar otra parábola que, os repito, una parábola es una historia verídica que no necesariamente tiene que tener los detalles de haber ocurrido, pero que podría haber ocurrido perfectamente. Bien, pero lo que quiere hacer con la parábola es enseñarnos una verdad espiritual a través de medios naturales de la vida para nosotros. Y dice así en Lucas 18, versículos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios Santo, gracias por tu palabra y por el mensaje que ella nos da a nosotros. Gracias porque tu palabra eres tú. Tú eres el Verbo hecho carne. Tú eres para nosotros, Señor, el mensaje que necesita nuestra mente y nuestro corazón y nuestra vida. Tú eres nuestra comida y nuestra bebida. Es tu palabra la que tenemos que comer y beber cada día. Si no, pues nos hacemos raquíticos espiritualmente y nos debilitamos. Y por supuesto, cuando nos encontramos ante las circunstancias de este mundo, pues nos encontramos realmente que al estar alimentando la carne, el espíritu es débil. Señor, ayúdanos a alimentar el espíritu, a dejar que el Espíritu Santo dé su fruto en nuestra vida y así honrarte y glorificarte a ti. Pero Señor, en primer lugar, enséñanos a orar, enséñanos a dejarte a ti vivir en nosotros. Enséñanos, Señor, a humildemente reconocerte a ti como nuestro Salvador y Señor, dueño de nuestra vida. Gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tenemos aquí esta parábola en la que el Señor Jesucristo enseña a cada uno de nosotros. Aquí, si bien allí enseñaba la necesidad de orar, aquí nos enseña la importancia de la actitud con la que oramos. ¿Con qué actitud oramos?
¿Cómo venimos al Señor? ¿De qué manera? Y no hablo de la manera exterior, no, ¿de qué manera traemos el corazón delante del Señor? Y así que hoy vamos a ver la actitud al orar, y esa actitud que agrada al Señor, ya lo digo de entrada, vamos a hablar de la humildad. El Señor aquí resalta por un lado esa soberbia, esa mente orgullosa, ese ser pedante o prepotente con el que se dirige a Dios. Y vamos a ver, y por esa razón nos dice la primera frase, a unos que confiaban en sí mismos. Ya con esas palabras que nos dice el versículo número 9 de Lucas 18, ya está dándonos a entender el Señor Jesucristo, cuidado. Yo me acuerdo al leer Proverbios un texto que me llamó mucho la atención. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Eres ser humano? Pues Dios dice, cuidado, en confiar en los seres humanos. ¿Y qué quiere decir eso? Porque yo decía, hombre, si uno vive desconfiando de todo el mundo, pero la razón de esta parábola es para tu salvación, en quien estás confiando, para tu perdón de tus pecados, tu relación con Dios, tu comunión con Dios, en quién estás confiando. Así que de esa manera vemos realmente que aquí esta parábola no describe el problema entre un fariseo y un publicano, nos expone la actitud en que dos pecadores se acercan a Dios. Aquí no es que se acerca un justo y un pecador, en realidad se acercan dos pecadores al Señor. Muchas veces me ha llamado la atención, ¿por qué decimos la parábola del hijo pródigo? Y vemos que un padre tenía dos hijos y en realidad esa parábola es la parábola de dos hijos pródigos, si lo piensas bien, porque nos damos cuenta de que los dos hijos eran pecadores. Los dos hijos tenían problemas en su corazón y los dos hijos tenían la misma necesidad. Ese arrepentimiento y ese perdón que les llevaría a recibir la gracia misericordiosa de Dios para limpiarles de todo pecado. Así que la jactancia y el orgullo son malos amigos del arrepentimiento y del perdón. Así que esta parábola, lo que vemos aquí, vemos realmente lo peor del orgullo religioso, lo malo que es, porque no reconoce que necesita a Dios para vivir la vida que agrada a nuestro Señor. Así que vemos muchas religiones en el mundo que se basan en obras, que se basan en disciplinas, que se basan en ritos, que se basan en esfuerzos humanos, que se basan en lo que das, en lo que haces. Y tú dices, no, ese es el fin, eso debe ser el resultado de la salvación, pero no es el medio de salvación. Porque si a fin de cuentas una persona, si hace algo, consigue la salvación, ¿para qué murió Cristo? ¿Qué necesidad tenía Cristo de derramar su sangre preciosa? ¿Por qué tuvo el Padre que dejar que su Hijo tomara un cuerpo de carne y sangre como el tuyo y como el mío, y que su Hijo sufriera tal humillación, que fuera tan menospreciado, tan maltratado y tan humillado, de que fue llevado a la muerte y muerte de cruz? Una de las muertes más humillantes y más dolorosas que se han experimentado, se han inventado en la tierra. Así. Y además, con tal maldición, maldito todo aquel que es colgado en un madero.
La misma maldición de Dios. Pues porque era necesario que el Hijo lo hiciera por ti y por mí. Si eso no fuera una realidad, de que el hombre no fuera orgulloso, de que el hombre y la mujer sintieran necesidad de orar y de pedir, de venir humildemente al Señor, si eso no fuera una realidad en la sociedad en que vivimos, e incluso entre los cristianos, que hoy se llaman cristianos, tendríamos todos los bancos llenos en esta tarde. Pero es una realidad. El ser humano es orgulloso en su corazón, y muchos cristianos también. No ven la necesidad de orar, no ven la importancia de orar, no ven que debemos humildemente sentir que sin Dios y orar al Señor no tenemos la bendición del Señor. Así que el fariseo estaba muy orgulloso de su rendimiento espiritual. Ahora vamos a ver en un momento, el fariseo estaba tan orgulloso que se gloriaba de su moralidad. Nos dice en el versículo número 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, ya empieza diciéndonos, oraba consigo mismo. ¿Te has encontrado en algún momento en una situación en que una persona se ve tan jactanciosa, tan prepotente y habla de tal manera que empieza a hablar y no deja a nadie hablar? Y sigue hablando y sigue no sé cuánto y dice, está hablando con él mismo, no le estoy ni escuchando. Pues Dios dice eso de este hombre. Está orando y a mí no me está orando él solo. Sus oraciones no llegan más alto del cielo, del techo en el que está. Eso es lo máximo que llegaba a su oración. Si es que su voz se oía. Si no se oía, ni llegaba ahí. Así que empieza Jesús diciéndonos, ¿puede ser que te encuentres alguna vez orando y oras solo para ti mismo o para ti misma? Este hombre sí que lo estaba haciendo. ¿Y cómo oraba? Oraba de esta manera. Dios, te doy gracias. ¡Qué orgullo! Se jactaba de que no hacía cosas malas. Se jactaba de su propia vida que llevaba. Dice el fariseo, no, ¿cómo lo puedo decir? No iba al templo a orar a Dios, iba al templo a orarse a sí mismo. ¿Sabéis lo que significa eso? Cuando yo voy a mostrarme a mí mismo a la casa del Señor, en realidad no quiero alabar al Señor, quiero que me alaben a mí. Estaba buscando alabanza de sí mismo. Así que no se acerca al templo a buscar al Señor, se acerca al templo a orar consigo mismo, para sentirse bien con él mismo. Hace autoalabanza, hace autoexaltación y se vanagloria. Nos dice ahí el texto, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Te doy gracias porque yo no soy ladrón. Te doy gracias porque yo no soy injusto. Te doy gracias porque no soy adúltero. Ni siquiera porque yo no soy publicano. Y ya ves realmente. Llama mucho la atención. Su oración empieza diciendo te doy gracias. Y yo esperaría que cuando un hermano aquí en la iglesia dice Señor, te doy gracias, diéramos gracias por lo que es Dios. Diéramos gracias por lo que ha hecho Dios. Diéramos gracias por lo que nos provee Dios. Diéramos gracias por tu salvación, por tu misericordia, por tu perdón. Diéramos gracias porque Él es todopoderoso y Él es omnisciente y Él es omnipresente. Diéramos gracias porque Él es santo, santo, santo.
¡Qué bendición de Dios para nosotros! Pero este hombre no puede ver a Dios porque cree que no necesita a Dios y se presenta delante de Dios creyéndose justo. Y no se da cuenta que no hay ni siquiera uno que sea justo. Todos somos pecadores. Todos a una nos desviamos. Pero ni el que se crea más alto religiosamente, ni el que esté más bajo. Todos somos pecadores. Así que vemos aquí que este hombre, su oración, se exalta a sí mismo y con razón Dios dice que habla consigo mismo, no con Dios. No soy como los otros hombres. Y me llama la atención, si hubiera acabado ahí, digo, ¿qué pasa? Que eres el único hombre que es bueno. Empieza diciendo, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Pues entonces, ¿te crees que eres el único bueno? Desprecia a los pecadores. Él se cree justo por sí mismo. Él cree que los otros pecan, pero él no. Este es el colmo del orgullo religioso, no reconocerse pecador. Dice en Primera de Juan, capítulo número 1, el apóstol Juan, aquel que se ponía cerca del Señor y le escuchaba hablar y sentía y quería sentir con el Señor Jesús, dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Anda, ¿sabéis lo que está haciendo este hombre consigo mismo? Se está engañando. Ya está cometiendo un pecado. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Y luego nos sigue diciendo, y la verdad no está en nosotros. Dice el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¡Blasfemo! No solamente eres un mentiroso, sino que estás blasfemando contra Dios, porque Dios dice que eres pecador y tú dices que no. Y su palabra no está en nosotros. Entonces la verdad no está en ti. Así que vemos realmente que este hombre, esta es la actitud de mucha gente hoy en día. Ninguno se cree malo. Y sales a la calle y preguntas, ¿tú crees? Hombre, yo no soy malo. Incluso algunos que visitan la iglesia, de vez en cuando dicen, ahí en la iglesia hay hipócritas. Porque claro, dicen, aparentan una cosa en la iglesia y fuera de la iglesia son otra cosa. Pero claro, el hipócrita realmente no solamente es el que hace una cosa y dice otra. El hipócrita también es aquel que juzga a los demás. Porque en lo que juzga a los demás se condena a sí mismo. Si crees que esos son pecadores, ¿qué crees que eres tú? ¿Por acaso piensas que tú no eres pecador? Si crees que esos son unas personas que dicen una cosa y hacen otra, ¿qué crees que eres tú? No, yo soy muy sincero. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Y por qué no vas a la iglesia? No tengo tiempo. Bueno, de alguna manera, muchas veces nos encontramos a sí mismos como a nosotros mismos, como esas personas que dice Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, tú que juzgas y haces lo mismo, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti que haces lo mismo. Eso es como termina, así mismo. Así que realmente está señalándonos a nosotros mismos cuando juzgamos a los demás o cuando pensamos en los demás como que son peores que nosotros. El problema del fariseo era que él solo consideraba pecado aquello que parecía escandaloso y señala 3 pecados. Es escandaloso ser un ladrón, qué horrible.
¿Tú te crees el político ese que ha robado? ¡Qué sinvergüenza como puede ser! Pero yo en mi declaración de renta, no parece tanto, pero bueno, si eso no me ayuda un poquito, pues así me ahorro algo. Ah, bueno. O yo veo que me cobran y dicen 9,50 y me devuelven 2 euros. Y digo, 50 céntimos de mes, me lo quiero. No vuelvo para devolver lo que me han devuelto de más. Total. Y así muchas veces. La palabra ladrón es uno que es rapaz, uno que es estafador, uno que se apodera y uno que arrebata. Ya veo por dónde va este fariseo. A la hora de jactarse de esos 3 pecados que él cree que él no es, tiene delante de sus ojos no a Cristo, para verse en Cristo, sino que tiene al fariseo. ¿Sabéis? Tiene al publicano, perdón. ¿Sabéis lo que hacían los publicanos? Recaudaban impuestos para Roma, la nación enemiga o el imperio enemigo. Y ese recaudar de impuestos muchas veces añadían algo para guardárselos ellos. Así que la jactancia del fariseo está mirando al publicano. Al templo no se va para mirar al vecino de al lado. Al templo se va a reunirse uno con el Señor, a poner los ojos en Cristo, a dejar que Él examine nuestro corazón. Pero sigue diciendo, yo no soy injusto, y la palabra injusto en el griego es adikos y quiere decir traicionero o malvado. ¿Qué eran los publicanos para estos fariseos? Unos traidores, sirven a la nación contraria y enemiga. ¡Ah! Ahí está viéndolo. Yo no soy como él. Yo soy más puro. Es verdad que él estaba sirviendo a la nación enemiga, pero tú eres amigo de Dios. Tu corazón siente la compasión y la misericordia de Dios. Tu compasión puede ver a ese hombre como alguien que necesita el perdón y la misericordia de Dios. No, si pecas que te corten la cabeza. A veces vemos así a los demás. Pero a nosotros mismos, yo tengo una excusa por la que he pecado. Cuando yo hago algo que no soy fiel al Señor o que he fallado, bueno, mi razón es muy leve, lo suyo es muy grave. Eso es lo que llamamos aquí en España la ley del embudo. Lo ancho para mí, lo estrecho para ti. Y así. Pero luego dice adúltero. Y la palabra es un apóstata. Y claro, es un adúltero, uno que ha adulterado lo que es natural. Tú eres naturalmente judío, entonces lucha por los judíos, entonces defiende a los judíos, entonces no apostates de lo que eres. Y está otra vez mirando a este publicano, este fariseo, y viéndolo y diciendo, sí, míralo. Y en realidad está dirigiendo estos tres pecados hacia ese publicano, pero en realidad, como ha empezado diciendo todos los hombres, está pensando que él es mejor que todos los hombres. Pero él no se veía a sí mismo, no veía su falta de amor, no veía su falta de compasión, no ve su egoísmo, no ve su lujuria, no ve sus malos pensamientos, no ve el orgullo religioso como pecado. Y son malos, porque para Dios todo pecado es grave pecado. Vemos algunos pecados como leves y otros como graves. ¿Quién te ha enseñado que hay pecados graves y pecados leves? Quizás la religión te lo ha enseñado. Pero todo pecado, dice la palabra de Dios, la paga del pecado es ¿una mentira? Sí. ¿Un asesinato? Sí. Pero si uno está arriba y otro está abajo, ¿quién ha dicho que es eso? Cada uno es una ofensa al Dios santo, santo, santo. Y Dios no va a permitir ni el pecado con su pecador,
el pecador con su pecado si no viene arrepentido y Él lo ha lavado con su sangre preciosa? Pero como dice el autor de ese libro que se ha escrito, Pecados Respetables, se vuelven aceptables para nosotros. Todos los pecados son graves. Hay pecados que pensamos que no son tan graves, pero todos son graves. Él había olvidado la amonestación del profeta Miqueas. Dice Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Solamente? Entonces, ¿qué hago con mi disciplina religiosa? ¿Qué hago con mi prepotencia, con mi orgullo? ¿Qué hago? Todo eso son trapos sucios. Lo que Dios pide de ti es hacer justicia. Aquí está la justicia de Dios en la palabra de Dios. Amar la misericordia de Dios y humillarte ante tu Dios. Quizás si nos consideramos que somos pecadores arrepentidos y por la gracia de Dios, claro que sí. Quizás nos consideramos así, pero sin embargo somos conscientes de que diariamente necesitamos confesar y debemos orar arrepintiéndonos de nuestros pecados y lavarnos en la sangre perdonadora de Cristo para mantener esa comunión que necesita el perdón de Dios. Hermanos, hay muchas veces que dicen, no, yo ya he sido salvo porque Cristo me perdonó y me limpió, pero necesitamos seguir arrepintiéndonos y pidiendo perdón al Señor. El pecador que se arrepintió una vez y fue hecho hijo de Dios, para mantener su comunión con Dios, necesita seguir arrepintiéndose y pidiendo perdón al Señor. Lo necesitamos. En ese mismo capítulo 1 de Juan, primera de Juan, capítulo 1, enfatiza la importancia de confesar nuestro pecado y ser limpiado de nuestro pecado. Dice en primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. A ver, esto está escrito a los hijos de Dios, porque empieza diciendo hijitos, y está enseñando a los hijos de Dios, si tú eres cristiano, necesitas mantener tu comunión viva y constante y fluida con el Señor, pero si hay pecado en tu vida, la comunión está rota. No has perdido tu salvación, pero has perdido tu comunión con el Señor. Y entonces dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Has venido al Señor y le has confesado tu pecado? Así Él te lava con su sangre preciosa y restablece tu comunión con Él. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué bendición que tengo en mi Señor por haber sido salvo por su gracia! Ahora, ya no me puedo jactar tampoco de ser salvo, una vez salvo, siempre salvo. Ahora tengo que vivir humildemente, de la misma manera que me arrepentí y conocí a Cristo como mi Señor y Salvador, tengo que vivir en esa humildad, porque la comunión, otra vez, es obra de la gracia de Dios. Necesito cada día su gracia para que me lave, me limpie y restablezca mi comunión con Él. O hermano, hermana, o nunca has tenido un mal pensamiento, nunca has mirado con malos ojos, nunca has visto una palabra que no agrada al Señor. ¿Has sido fiel al Señor en todo, en tu vida? En tu tiempo de oración, en tu tiempo de dedicación, en tu tiempo de testimonio, de testificar. Qué importante es esas cosas. Así que el fariseo se gloría en su piedad religiosa también. Él también se gloría en la disciplina, porque yo
ayuno 2 veces por semana. Normalmente lo máximo que hacían, lo que pedía la ley era ayunar una vez al año, que era cuando tenían una de las fiestas que pasaba por un día de ayuno. Y luego, pero los fariseos decían, nosotros ayunamos una vez a la semana, pero este fariseo viene y se cree que está por encima incluso de los demás fariseos. Dice, yo ayuno 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Y además, doy diezmo de todo. Y como decía el Señor Jesucristo, algunos eran tan exagerados que diezmaban hasta su flor el diezmo de la flor que estoy cosechando en el campo. El diezmo de sus semillas. Cosechaban manzanilla, pues decía, el 10% para el Señor, lo voy a llevar al templo. Y decían, ¿qué es lo que se gastaba de eso? Y no es que esté mal dar el diezmo, pero cuidado con que lo demos para gastarnos. Seguramente eso lo hace otra vez el fariseo, porque los publicanos no daban, no ayunaban, ni solían dar el diezmo. Y es sorprendente que, por ejemplo, no se gaste y dices, te doy gracias porque yo oro, porque el publicano también está orando ahí, lo está viendo y está viéndolo realmente como él oraba, y eso no le iba a servir como ese motivo. Sus motivos no eran correctos, no lo hacía para honrar y exaltar a Cristo, lo hacía para honrarse y exaltarse a sí mismo. Cristo dijo que él no salió justificado de este tiempo de oración porque se exaltó a sí mismo y por eso será humillado, nos dice al final del versículo. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Qué bueno es ver la obra del Señor. El otro personaje realmente es sorprendente como obra del Señor. Él tenía un sentido de indignidad y eso es importante a la hora de orar. Venir con esa indignidad, Señor, soy indigno. No alzaba los ojos al cielo y se sentaba lejos. Cercano está a Jehová los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así que qué bueno era que él se diera cuenta de ese sentido de indignidad. ¿Quién puede presentarse venir a la presencia del Señor? Nadie. Así que qué bueno. Además tenía una clara conciencia de su pecado. Él se daba cuenta, dice, golpeaba su pecho. Se daba cuenta de que es importante la humildad. Crece rápido y firme cuando se reconoce toda culpabilidad, se confiesa todo pecado y se confía en toda la gracia de Dios. Qué bendición tan grande tenemos cuando vemos la obra del Señor. En el Salmo 51 es un salmo perfecto para orar cuando vienes delante del Señor. Dice, ten piedad de mí, Señor. Yo reconozco mi pecado delante de ti, Señor. Obra en mi corazón. Así que el Señor escucha al corazón contrito, aquel que se humilla. La humildad no justifica a nadie. El arrepentimiento no te salva. No se justifica ante Dios nadie por esto. Solo la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo, nos justifica. El publicano no fue justificado por su humillación ni por su arrepentimiento, sino que su humillación y su arrepentimiento clamaban al cielo para que Dios le escuchara y le salvara por su sola gracia. Es la gracia de Dios. Y tú dices, pero si yo me arrepiento, si yo confieso mi pecado, eso no te hace merecedor de la salvación. Es
la gracia de Dios, es la obra de Dios. Así que él tenía una certeza profunda de esa gracia de Dios. Si el publicano se hubiera quedado allí repitiendo, soy un pecador, y se va a su casa y ya está. Pero él pidió lo que necesitaba. Sé propicio de mí, pecador. ¿Es Jesucristo tu propiciación? ¿Es Jesucristo la sangre que cubre tu pecado y que te limpia de toda maldad? Qué bueno es cuando al creer en el Señor Jesucristo eres limpiado, salvado y la sangre de Jesucristo te cubre de todo pecado. Dice Romanos capítulo 3, versículo número 23. Y con esto terminamos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Hermanos, somos justificados por la gracia de Dios, porque solo por gracia somos salvos, pero en Cristo, a quien Dios puso como nuestra propiciación. Propiciar es cubrir, y es la sangre de Cristo que te cubre, es la sangre de Cristo que te limpia, es Cristo que al derramar su sangre en tu vida, Él es tu sustituto, y el castigo de nuestra paz cae, de nuestro pecado, para que tengamos paz, cae sobre Cristo, y nosotros somos liberados. Gloria a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Como tarea, si lo queréis anotar, llevarlo a casa y leer Mateo 21, del versículo 28 al 32. Mateo 21, del 28 al 32. Lo podéis leer en casa y tiene que ver con este mismo tema de un publicano y un fariseo. Así que qué bueno que el Señor Jesucristo les llama la atención y les dice, y vosotros, viendo esto, a pecadores, arrepintiéndose y creyendo en Cristo, ¿no os arrepentisteis también? ¿Te alegras cuando un pecador viene a Cristo? Sea el enemigo más grande que tengas. Jesucristo recriminó a los fariseos porque no se alegraban cuando los publicanos y las rameras venían al Señor y se arrepentían de sus pecados y Dios cambiaba sus vidas. Así pasó con Zaqueo y con Mateo. ¿Qué eran ellos dos? Pecadores. Me vais a decir publicanos, pero sí, pecadores. ¿Y qué eres tú y qué soy yo? Pecadores que necesitamos de la gracia de Dios. Ven al Señor con humildad y en oración Él te escuchará para salir de tu oración justificado. Justificación para salvación, justificado para comunión, para el Hijo de Dios. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos a honrarte y a glorificarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a pasar a las peticiones de oración. Tenemos algunas peticiones.